bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña Manuel Chuquillanqui, asesor del Gabinete de Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, y por supuesto le damos la más cordial bienvenida. Manuel, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme nuevamente en este espacio. No, a ti muchísimas gracias. Siempre es importante hablar del marco normativo electoral y bueno, muchas veces hemos hablado del proyecto de ley del Código Electoral presentado ante el Congreso de la República. Ya hace bastantes meses hemos hablado incluso sobre las modificaciones que se han hecho en la normativa electoral, y vale recordarle a nuestros televidentes que desde la presentación del Código se han presentado 7 proyectos de ley. El Jurado Nacional de Elecciones ha presentado 7 proyectos de ley al Congreso de la República, y el día de hoy vamos a hablar, vamos a profundizar un poco en 3 de ellos. Manuel, ¿por cuál empezamos? Sí, bueno, primero empezar recordando un poco, ¿no? En abril del 2017 es que presentamos el proyecto de Código Electoral, que como ya hemos venido diciendo en diversas ocasiones, es un proyecto pues que busca una reforma integral y sistemática de toda la legislación electoral, ¿no? Y frente a la discusión que ha generado la reforma electoral y viendo el tiempo también que ha pasado hacia su presentación en abril, el Pleno del Jurado ha venido presentando iniciativas individuales sobre ciertos aspectos específicos. Hay que seguir trabajando mientras no se haga una reforma integral, ¿no? Así es, ¿no? Que modifican ciertos aspectos, algunos incluso que no fueron considerados dentro del propio código, ¿no? Para abonar a la discusión. Como mencionaste, se han presentado 7 proyectos de ley hasta el momento, pero queríamos un poco hablar tal vez de los más recientes que han sido presentados por el Pleno del Jurado, ¿no? El primero de ellos, que creo es también uno de los más urgentes, es uno que modifica el cronograma electoral para adecuarlo en el marco de una elección municipal complementaria. Muy bien. ¿No? Es importante recordar de que el cronograma electoral como tal sufrió una modificación en octubre del 2017, que de alguna forma amplió los plazos que tenía cada etapa del proceso electoral para que los organismos electorales pudieran pues ejecutar de forma adecuada sus funciones, ¿no? Y de alguna otra forma también estandarizaba el mismo para su aplicación tanto en elecciones generales como en elecciones municipales y regionales. Ahora, lo que sucede es de que si bien es cierto se modificó el cronograma en general para estos procesos de fecha fija, de cronograma fijo, hay un proceso que es el de las elecciones municipales complementarias que no fue modificado, que básicamente es gobernado por el artículo 4 de la Ley de Elecciones Municipales. Muy bien. Y este artículo detalla básicamente el momento en el cual se realiza la convocatoria para el proceso de elecciones municipales complementarias, el cual se regía y está diseñado ese artículo bajo las reglas del cronograma anteriormente vigente. Claro, que sigue, digamos. No, que digamos de alguna forma ya no calza. Lo que se señalaba la ley para las elecciones municipales complementarias ya no calza dentro del esquema del nuevo cronograma que ha propuesto, que ya, bueno, es vigente y estamos aplicando para ese proceso electoral. Entonces, lo que busca este proyecto de ley es de alguna forma adecuar los tiempos que ya señala esa norma, ¿no? Adelantando un poco la fecha de convocatoria, que pasaría de 90 días después de haberse instalado los consejos municipales a 60, ¿no? Y corriendo la fecha de inscripción de listas de candidatos, ¿no? A 90 días antes de la elección, ¿no? Muy bien. De tal forma de que tanto la inscripción de listas de candidatos como incluso parte de la democracia interna pueda realizarse en un momento posterior a la convocatoria. Porque justamente lo que nos llamaba la atención era de que si se mantiene el artículo tal cual sobre las elecciones complementarias, lo que iba a suceder es de que la convocatoria al proceso iba a ser en un momento posterior a la presentación de listas. Es decir, en un momento en el cual todavía no hay jurados electorales especiales, las organizaciones políticas iban a tratar de presentar listas, cosa que haría inviable la ejecución del proceso, ¿no? ¿A quién? Es importante también destacar aquí que esta reforma es urgente, porque, como sabes, hay sobre tiempos. Exactamente, no solamente es sobre tiempos, sino que hay una modificación que también se hizo en la reforma del año pasado, que te prohíbe realizar modificaciones electorales dentro del año anterior a la intangibilidad de la norma. Exactamente, ¿no? Todas las modificaciones sobre un proceso electoral en específico tienen que hacerse un año antes de la fecha de la elección. Y estamos ya casi al límite, ¿no? Ajá. Las elecciones municipales complementarias están programadas usualmente para julio del próximo año. Del 2019. Claro. Sí. Hay que recordar también de que las elecciones municipales complementarias tienen una característica, ¿no? Son elecciones que se realizan en localidades en las que se produjo nulidad de la elección. Es decir,
son procesos que dependen de los resultados del proceso que estamos en curso. Claro, por supuesto, no podemos saber aún y en cuántas, digamos, en cuántas circunscripciones podría darse, ¿no? Así es, ¿no? Entonces es un proceso muy especial, ¿no? Entonces, en caso se declarase alguna nulidad, se tendría que convocar un proceso de elecciones municipales complementarias que se realizaría en julio del 2019, lo que nos lleva a la conclusión de que para cualquier modificación sobre este proceso electoral tiene que realizarse a julio de este año, ¿no? Es por eso que el jurado, viendo esta situación, ha presentado un proyecto de ley pues, a consideración del Congreso y esperamos pues, de que sea aprobado lo más Justo te iba posible, a consultar, ¿no? ¿Cuál es el estado de este proyecto de ley dentro del Congreso? Estamos hablando nuevamente, repetimos, del proyecto de ley 2916, Actualmente está en la Comisión de Constitución y Reglamento, ¿no? Esperando bueno, el debate dentro del Congreso, esperamos que se pueda... que el debate llega pues a un dictamen favorable y que este proyecto sea aprobado lo antes posible, ¿no? Dada la urgencia de, digamos, de la necesidad de esta modificación, teniendo en cuenta de que el proceso electoral pues no está tampoco tan lejos, ¿no? Por supuesto. Vayamos con otro proyecto de ley, el 2938, y este refiere a cambiar el quórum del Supremo Tribunal Electoral. ¿Qué significa este cambio de quórum? ¿Para qué acciones serviría y cómo agilizaría seguramente algunos procedimientos? Sí, claro. Primero hay que empezar señalando que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones está compuesto por 5 magistrados, ¿no? Y el quórum, es decir, el número mínimo de magistrados que se necesita para que el Pleno sesione y pueda tomar alguna decisión es de 4. Claro, para resolver cualquier situación es de 4 miembros. Es decir, se necesitan a 4 miembros en el Pleno para poder iniciar una discusión y para poder emitir decisiones del mismo. Eso es lo que nos dice la normativa en la actualidad. Así es, ¿no? El mínimo del quórum es de 4 personas. Es de 4 personas. ¿No? Lo que busca el proyecto de ley es agilizar, es reducir el número del quórum, es decir, permitir de que sean 3 magistrados los presentes, que el número mínimo necesario para poder sesionar, para poder tomar decisiones, pero no sobre temas jurisdiccionales, sino sobre temas administrativos muy puntuales que señala la ley, ¿no? Como es, por ejemplo, la actualización de los comités de las organizaciones políticas, ¿no? La resolución de tachas contra las listas de ciudadanos seleccionados como tercer miembro de los jurados electorales especiales, ¿no? O, por ejemplo, la inscripción o renovación del registro electoral de encuestadoras. Es decir, son temas muy puntuales, de naturaleza muy administrativa, que necesitan pues una resolución rápida y que no requerirían pues el quórum calificado. Claro, no hay mayor interpretación de la ley tampoco, pues, ¿no? Por lo que son procedimientos administrativos. Ajá. En cambio, bajo ninguna circunstancia en este proyecto de ley, un caso jurisdiccional, si por ejemplo un proceso judicial que se haya generado en medio de un proceso electoral o un proceso de vacancia o suspensión, podría utilizarse ese quórum. Se tendría que seguir manteniendo el quórum de 4. Muy bien. ¿No? Hecha la diferencia entonces, aclarada, ¿no?, entre lo que tiene que ver con procedimientos jurídicos de administrativos y que este pedido sería justamente para procedimientos administrativos. Ahora, sería bueno explicar igual cuáles son aquellas acciones que efectivamente sí requieren, ¿no?, porque decimos jurídico en general, ¿no?, del Pleno en completo. Ah, claro. Como mencionaba, la diferencia, claro, es lo jurisdiccional, ¿no? Y el Jurado Nacional de Elecciones, como el Supremo Tribunal Electoral, es quien administra justicia electoral. ¿Y cuáles son esos procesos? Pues tenemos, en marco de un proceso electoral, las tachas sobre los candidatos, las solicitudes de inscripción de listas de candidatos, procesos de exclusión, ¿no? Los retiros, renuncias que puedan presentar las organizaciones políticas. También hablamos de los procesos de suspensión y vacancia, ¿no? Los casos que puedan presentarse en el marco de una revocatoria, por ejemplo. Todos estos tienen la naturaleza de ser jurisdiccionales para el Jurado Nacional de Elecciones, pues el Pleno emite una resolución que resuelve un problema, ¿no?, en específico. Todas estas necesariamente funcionan con la regla general, por así decirlo, ¿no? El quórum para resolver cualquiera de esos asuntos es de 4 miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. El proyecto detalla en específico solamente 6 situaciones administrativas en las cuales el quórum podría ser de 3 miembros, ¿no? Ahora, todo proyecto de ley responde, por supuesto, a una realidad, ¿no?, algo que es perfectible, ¿no? En este caso, ¿qué pasaba con estos procesos administrativos cuando tenían que esperar justamente la intervención de 4 magistrados? Lo que sucede es, como te mencionaba, ¿no?, hay algunas situaciones por las cuales el Pleno completo no puede estar en Lima, ¿no? A veces hay algunas situaciones que requieren labores descentralizadas así es, ¿no?, que tengan que moverse a nivel nacional.
y a veces el número de magistrados es de 3 para resolver justamente estas cuestiones que son muy pequeñas, ¿no? Entonces, para justamente agilizar y dar respuesta a estas labores es de que proponemos este proyecto de ley, ¿no? Para darle agilidad y justamente celeridad a las respuestas para darle respuesta a estas cuestiones administrativas menores, ¿no? Muy bien, bueno, pues eso es lo que se espera, ¿no? Mejorar Sí, claro. en lo que tiene que ver con celeridad y ojalá que se dé de esa forma. Ese proyecto también está en espera Sí. en la Comisión de Constitución. Todos esos proyectos han sido presentados durante el mes de mayo. Sí, pasado, ¿no? sí. Han sido presentados durante el mes de mayo. Recibidos el 25 de mayo, me parece. Sí, ¿no? aproximadamente en esas fechas, ¿no? 23, 25 de mayo. Y claro, todos estos están en la Comisión de Constitución esperando justamente a su discusión, ¿no? Y seguir obviamente el trámite legislativo que corresponde, ¿no? Vayamos con el tercer proyecto de ley presentado por el Jurado Nacional de Elecciones el 2825, que nos habla del precedente electoral vinculante. ¿Qué significa esto? Así es. Este proyecto de ley se presenta también en el marco del objetivo que tiene el Jurado Nacional de Elecciones de darle mayor especialización y profesionalización a la justicia electoral en general. Y va de la mano justamente con otras propuestas que el Código presentaba, como el de los jurados electorales descentralizados, permanentes, ¿no? Claro. Porque justamente se pierde a veces mucha experiencia y hay que digamos, con la disolución de los jurados, ¿no?, electorales especiales. Exactamente, ¿no? Y hay que empezar nuevamente. Lo que busca este proyecto de ley que establece el precedente electoral vinculante es justamente que se establezca que el Jurado Nacional de Elecciones pueda establecer reglas a través de su jurisprudencia que puedan seguir, que los jurados electorales especiales y el propio pleno del Jurado Nacional de Elecciones estarían obligados a seguir, ¿no? De alguna forma, justamente se busca darle fuerza a esta experiencia jurisprudencial que tiene el Jurado Nacional de Elecciones a ciertas decisiones que el jurado obviamente tendría que señalar, ¿no? Ahora, para establecer un precedente electoral vinculante se requiere pues el voto de cuatro miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, el cual, como te digo, establece una regla para un caso, ¿no? Y obviamente en cualquier caso que sea similar o igual a ese, está allí el precedente, está allí la regla en específico y los jurados electorales especiales estarían en la obligación de seguirlo, ¿no? Ahora, es posible también alejarse del precedente. Es decir, por ejemplo, si hay un caso que es similar, pero no es igual, y tiene una diferencia que te obliga a... ¿Se genera un nuevo precedente? No, una persona se puede alejar del precedente, ¿no? Un jurado electoral, por ejemplo, puede decir que este caso es distinto al que me estableció el precedente y tiene que sustentar el por qué es distinto, y obviamente eso se... Diferenciarlo. Así es, ¿no? Y eso se remite a la revisión del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? El Pleno también podría cambiar de posición en cuanto a los precedentes, pero para cambiar el precedente se requiere igual la misma votación que para establecerlo. Es decir, necesitas un voto mínimo de 4 de los magistrados para poder cambiar el precedente o eliminarlo, si es que en algún momento se tuviera que hacer. De manera práctica, entonces, bueno, vamos entendiendo cómo ayudaría esto, pues, a una mejor labor de los jurados electorales especiales y del Pleno mismo, si hablamos de los ciudadanos y las organizaciones políticas, que son quienes finalmente tocan a la puerta, ¿no? Claro, primero, brinda mayor seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque le da una herramienta tanto a la ciudadanía como a los jurados electorales especiales para poder seguir una misma línea de decisión. Es decir, si se han decidido distintos casos de una misma manera, el propio Jurado Nacional de Elecciones puede establecer de que esa regla establecida sea el precedente electoral y entonces ya te establece una línea que uno tiene que seguir. Entonces se espera de que los jurados electorales especiales sigan aquella línea, ¿no? Sigan aquella línea brindando obviamente una línea de decisión similar, ¿no? Y obviamente ayuda a la celeridad de las propias resoluciones que emiten los jurados electorales especiales, en tanto ya no tienen pues que estar tal vez buscando entre toda la jurisprudencia, todas las resoluciones que ha emitido el Jurado Nacional de Elecciones, sino ya saben de antemano que hay una resolución que establece una regla para resolver un tipo de casos y que tienen que seguir, ¿no? Muy bien, bueno, pues podemos ver de manera general entonces cómo estos 3 proyectos de ley lo que buscan finalmente es brindar un mejor servicio, ¿no? Tanto administrativo como jurídico, ¿no? Darle al ciudadano, a la organización política, procedimientos con mayor celeridad. Dentro de los otros 4 restantes de manera muy general, ¿no? ¿De qué se habla o qué es lo que se propone? Porque nos quedan un par de minutos nada más. Sí, no, claro. El resto de proyectos también siguen la misma línea, ¿no? Brindarle mayor seguridad, mayor comodidad, mayor celeridad a distintos aspectos. Creo que el más importante de destacar sería pues la ley que promueve la participación indígena en elecciones regionales, ¿no? Que justamente busca asegurar la representación de estas comunidades que han sido discriminadas históricamente en los consejos regionales, ¿no? Que es algo que ha quedado pendiente también en la discusión.
Tenemos también algunos proyectos que tienen que ver con la conformación del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. Como tú sabes, la Academia de la Magistratura de alguna forma desarrolla actividades de capacitación y formación de los jueces, y en tanto los jueces forman parte también de los jurados electorales especiales, se piensa en proponer la presencia de un representante del Jurado Nacional de Elecciones en ese consejo, justamente para ayudar a estas actividades de capacitación. El trabajo sea mucho más complementario, exactamente, ¿no? También tenemos algunos ajustes que ya han sido solicitados por otros organismos electorales, tanto RENIEC como OMPE, para ajustar el cronograma electoral, que están más que todo relacionados a temas presupuestales, ¿no? El momento en el cual se entrega el presupuesto electoral correspondiente a cada uno de los organismos electorales. Pero, una vez más, todos estos proyectos de ley siguen más o menos la línea que también hemos venido presentando con el Código Electoral, ¿no? Todos buscan darle pues una mayor celeridad, mayor rapidez en el desarrollo y toma de decisiones jurisdiccionales y bueno, ¿no? Justamente llegar a ese punto que es nuestro objetivo siempre, el de una reforma integral y completa de toda la, digamos, legislación electoral, ¿no? Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos y por supuesto estaremos atentos a cualquier novedad referida a alguno de estos proyectos de ley presentados por el Jurado Nacional de Elecciones, especialmente con aquel que es de suma urgencia, que es el que nos habla sobre la fecha límite de la convocatoria del proceso de elecciones complementarias del 2019. Muchísimas gracias, Manuel, por habernos acompañado. Hemos estado con Manuel Chuquillanqui, asesor de presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. Hacemos una pausa y retornamos con mucho más.